Desde el siglo XIX, la literatura sobre Isla de Pascua se caracteriza por ser principalmente influenciada por la inteligencia marina o inteligencia de los balleneros, información de los balleneros. Este periodo eh, también contiene amplias reflexiones sobre el periodo anterior y se pueden ver muchas compilaciones sobre los viajes ilustrados clásicos que serían La Perus, Cook, eh, incluso unas pocas veces extractos de los españoles y de Ragoven. Incluso se publica las últimas partes, algunos fragmentos de este viaje ilustrado. Pero lo que caracteriza la información más joven que están haciendo en esta época es información de los balleneros. Eh, entonces, ahí partimos en 1905 con un autor, eh, no tiene importancia su nombre, Historia de los trajes de la historia de las naciones del mundo que se usan actualmente, que un libro que contiene muchas ilustraciones sobre los viajes de varios de una compilación de viajes, especialmente la relacionada a esta. Eh, compendio, no, no. Bueno, esta creo. Pero una publicación española es como una publicación española que viene derivada de, creo que es de esta, pero no estoy seguro, pero es de esta época, en una de las que se publica también un extracto de los españoles. La cuestión es de que en esta época ya se está generando, por así decirlo, el periodo de la post-ilustración. eh, por alguna razón no se generan muchos viajes de la isla ilustrados. Y los viajes que se están generando son de carácter industrial. O sea, las balleneros. Tenemos que entender que en esta época eh, el petróleo no tenía una explotación masiva y prácticamente todas las lámparas eh, se prendían a través del aceite de ballena y este era muy demandada. Por lo tanto, como podemos imaginar, la caza de ballena llegó a ser una industria muy grande a nivel mundial. Eh, lo podríamos decir que era el petróleo del principio del siglo XIX, incluso antes. Eh, lo que le da una escala industrial bastante importante, que luego desaparecería y que eso también va a tener consecuencias en la propia isla de Pascua. Eh, aquí también se ven menciones, por ejemplo, esto en cartas mexicanas, que no tienen mucha relevancia. eh, Curiosidades de naciones, de compilado, eh, guías de navegadores. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los pocos viajes ilustrados a la isla, pero de Lisiansky, que viajó en 1803. Este, los viajes de esta época son totalmente fracasados para llegar a la isla y al menos muchos llegan a la costa, muchos son repelidos por piedra. Entonces, creo, por ejemplo, sucede eso. Eh, Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que la isla de Pascua entra como entrada de diccionario y se empieza a ver cómo, por ejemplo, una historia cronológica, los descubrimientos de la isla de los mares del sur, en donde ya empieza a aparecer de entrada en todos los atlas y bueno, y no solamente eso, sino que empiezan a aparecer los atlas, la literatura
masiva, porque ya no solamente la imprenta, la imprenta está cada vez masificándose más, y además los procesos de impresión de ilustraciones son cada vez más baratos, eso es lo que ayuda a que la ilustración finalmente se consolide. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, de Elena Delano, en 1917, un viaje a la isla. Pero en general todos los viajes de esta época, 1817, 1818, eh, no contienen grandes detalles. De hecho, es una época muy oscura en informaciones sobre la isla. Eh, Como dije en un principio, la información fresca sobre la isla en este periodo eh, es muy baja. Eh, si- se- la isla se transforma en un caso antropológico de estudio o pintoresco, eh, una zona de rumores eventuales, pero no un lugar que todavía la isla de Pascua, a pesar de que llamaba la atención por su figuras arqueológicas, incluso existen, ya empiezan a haber, por así decirlo, personas que nombran a la isla de Pascua como un caso arqueológico, inclusive, pero y geográfico extremo, incluso hace mucho énfasis en el hecho de que los pascuenses tomaban agua con sal, porque era una lectura muy superficial de los escritos del viaje del Capitán Cook, o otros. Entonces hacían mitos y se hacían comentarios en diarios, pero eventualmente podemos ver que solamente en esta pantalla tenemos mm, menos de 40 publicaciones y están pasando 30 años. Y ni siquiera son fuentes directas. O sea, son varias fuentes, eh, y esta, esta es de una ida. Esta, mm, esta creo, está un poquito más adelante está, creo que esta, la del capitán Liansky. Son muy pocas las que están dando información nueva. En el siguiente periodo no se ve algo muy diferente, al menos hasta 1861, que lo vamos a dejar hasta ahí, porque ese es un momento en donde corta muy fuerte la historia de la isla. Eh, Aquí podemos ver la publicación del Capitán Barrow. Muchas de las fuentes de esta época hoy en día se conocen, pero esta es la lista. Hay que recalcar que esto es la lista con los años de publicación. Si bien en esta lista existen errores, eh, en general deberían de aparecer solamente las publicaciones las publicaciones, ¿ya? No los diarios hechos en este periodo, porque posteriormente se van a conocer más cartas y otros aspectos que se publican posteriormente. Eso es importante recalcarlo. Entonces, bueno, y además que la información nueva de este periodo no se está, por así decirlo, acumulando, sino que las enciclopedias, cartografías van a construir todo sobre la imagen ilustrada, no sobre las nuevas noticias. No hay, por así decirlo, una actualización constante del conocimiento de las enciclopedias o incluso de los eruditos, porque la imagen que se crea es desde la ilustración. Por eso, en cierta manera, eso es lo que significa la ilustración. Significa un periodo en donde se genera una ilustración sobre el mundo, por así decirlo, una imagen definitiva.
Y esta ya en ese periodo se estaba plasmando en imágenes que eran difundidas a través de la imprenta de manera masiva, y en este periodo se copian. Y dentro de todos estos compilados se pueden ver incluso las cuentas y las narrativas que se van a hacer sobre la isla siempre se van a hacer desde el conocimiento que dejan los ilustrados. Y es muy común de que se citen a los navegantes ilustrados. Entonces los navegantes ilustrados claramente generan una primera imagen de la isla, pero esta, a pesar de que el Capitán Cook, él es muy famoso y eso genera muchos comentarios sobre Isla de Pascua, eh, eventualmente eso no genera, eh, no le genera fama. Los Moai no eran algo que llamara la atención aún, por así decirlo. Isla de Pascua seguía siendo un lugar desconocido, incluso para los científicos. Una curiosidad dentro de el mundo ilustrado enciclopédico, una entrada, pero eventualmente encontrable. Existía esa entrada, ya estaba dentro de los índices de la ciencia, del conocimiento de aquella época. Y incluso ya era un caso, por así decirlo, y no era una zona de especulación como antes de la ilustración, o una zona oscura, sino que era algo que eh, era un lugar ya dentro de la realidad. Ya, por así decirlo, la ciencia ya había generado su colapso eh, sobre la isla. El colapso, por así decirlo, como cuántico. No a nivel cuántico, sino que el colapso de la observación. Entonces ya no es algo superpuesto o posterior. O sea, la isla ya no es algo concreto que está en la geografía y que está en este mundo. Entonces, al estar en este mundo se vuelve una curiosidad, pero una curiosidad más dentro de las miles que tienen las enciclopedias y los diccionarios y los atlas y las narraciones de viajes a través del mundo, que tienen historias sobre lugares que son mucho más llamativas y estrambóticas que las de la isla, que eran eventualmente llamaban nomás menormente la atención en aquellas épocas. Nos puede llamar mucho la atención porque, claro, hoy en día Isla de Pascua llama mucho la atención, mucho más que en esta época. Y podrían, eh, pero incluso existe, por así decirlo, hasta un emoticón. O sea, incluso fue nominada hasta hace poco a ser una maravilla del mundo y no ganó, pero eventualmente eh, es considerada el nivel de las maravillas del mundo. Pero en este periodo era un monumento más. Eh, y eventualmente yo creo que esto sucede porque tampoco había una conciencia de cuántas estatuas habían en la isla. La magnitud, y todavía no se ha creado lo que es el misterio de la isla de Pascua. Todavía Isla de Pascua es un lugar que no existe un interés real sobre una curiosidad sobre el territorio. Entonces, claro, esta narrativa, de hecho, hasta esta fecha no existe ningún título, aparte de algunos recortes de diarios sobre el Capitán Cook, un fragmento, algún título que se haya publicado exclusivamente sobre la isla de Pascua, incluso un artículo de diario. Solamente unos pocos artículos de diario relacionados a... Aquí está, en esta época, en 1838, se publica el diario de Roggeveen, que se llega a publicar ya casi 120 años después de su ida
Aquí el viaje de la fragata La Venus, 1836. Aquí uno de los primeros comentarios arqueológicos. Más que arqueológico, americanista, historia del reino de Quito en la América Meridional de Velasco. Eh, Aquí hay otro viaje de 1844 de Thomas Smith. Viaje dramático alrededor del mundo, historias célebres. Eh, Aquí hay un comentario etnográfico. Y aquí empieza, en 1850, bueno, este es un momento en la historia mundial o en la historia occidental, podríamos decir, quiebre. Posterior a lo que podríamos decir el ciclo revolucionario europeo que le llaman, pero en realidad aquí es un ciclo revolucionario mundial. Es casi yo también le denomino la guerra mundial proletaria, de a finales de esta década, de a finales de la década de 1840. Incluso en el periodo en que se escribe el manifiesto comunista y nace el socialismo que entendemos, y el socialismo y el comunismo moderno, propiamente tal, saliéndose de su etapa, por así decirlo, meramente utópica. No es que, no es que, y esto incluso en Argentina y en muchas partes del mundo. Pero bueno, entonces el mundo está cambiando, la segunda revolución industrial está andando a toda máquina. Además, la industria ballenera ya está empezando a... no estoy seguro de eso. Así que hay que revisar la frecuencia de las ballenas, pero bueno, lo que pasa es que la, los balleneros, la demanda mundial de ¿cómo se llama? De, de grasa de ballena empezó a aumentar. ¿Ya? Y en algún momento cae, definitivamente con su reemplazo con el petróleo. Incluso creo que los mismos balleneros empiezan a utilizar petróleo, irónicamente. Pero eventualmente, bueno, creo que no tampoco. Pero eventualmente la industria de la ballena cae y la isla de Pascua, que era un lugar donde llegaba mucho comercio por los balleneros. Extrañamente los navegantes ilustrados no podían entrar, pero la isla tenía eh, una clara entrada de gente. Incluso se puede antes en el mismo periodo en que Valparaíso todavía era un puerto extremadamente importante, porque esto fue mucho antes de la apertura del canal de Panamá. eh, Isla de Pascua era un lugar recurrente. Incluso creo que aparece semi mencionado en Moby Dick. No sé si la zona al menos, la de los mares del sur. Y creo que incluso por las leyendas que se empiezan a abrir, porque claro, una cosa del mundo ilustrado y otro del mundo de la inteligencia naviera o marítima, eh, se hace el mito de que los pascuenses reciben con piedras y que es un lugar eventualmente peligroso. Eh, Se empieza, en este periodo empiezan a hacer una específica, por así decirlo, atracción sobre la isla de posterior 1850, pero yo creo que principalmente por el nacimiento de la etnografía. Por ejemplo, aquí podemos ver un libro de la etnografía del Indo-Pacífico. Tenemos que entender que todos estos títulos tienen alguna mención sobre la isla, no solo sobre Polinesia. La Polinesia ya era algo establecido en esta época. También aquí podemos ver en 1856 uno, en el diario El Amigo, que es un diario anglo, de Honolulu, en Hawái, en donde se habla de una masacre en la isla. Esta no es la masacre peruana, pero eventualmente ya se estaban teniendo malas noticias sobre lo que está pasando en Isla de Pascua, y este es el primer
título de diario sobre un acontecimiento ya propiamente tal de la isla. Es la primera publicación original con un título de la isla, pero está hecho en un diario. Bueno, al menos en esta base de datos. Anteriormente puede ser que hubiese otro. Claro, por ejemplo el de Henry Easter, que en mí fue en 1810, que fue un pascuense que salió de la isla y que al parecer murió en Inglaterra. Se sabe muy poco de él. Eh, Aquí podemos ver eh, este libro de William Bollard habla de la anticuario, etnografía y Antiquarian, Ethnographical and Other Research in New Granada, Ecuador, Peru and Chile, and Observation of Pre-Incan and Other Monumental of Peruvian Nations, que creo que hay solamente una pila de páginas sobre Isla de Pascua. Aquí en un diario de ciencia popular se habla sobre en francés sobre monument et statues titulaires de la Polynésie, de la ciencia pittoresca. Eh, pero este interés es llamativo, como ya este interés se correlaciona también a las masacres. No es algo que tenga relación realmente, eh, al menos directa, pero es llamativo de cómo el interés ya específico, arqueológico sobre la isla ya empieza a aparecer con las masacres. Es algo eh, es algo a comentar, pero que no sabría decir ahora exactamente algo específico sobre ello. Es como que de cierta manera eh, la ciencia empieza a hacer comentarios sobre la isla cuando ésta empieza a vaciarse. Por, es como, de cierta manera, el colapso, pero el colapso observacional eh, que empiezan a generar los europeos empieza a generar efectos sobre la misma isla. No, no intencionados. Claramente el Capitán Cook, incluso como ya mencioné, incluso los viajes ilustrados y hasta esta época han sido hasta positivos, a pesar de que los pascuenses reciben muy mal y ellos han sabido defenderse hasta el momento. Eh, de hecho, antes de entrar al siguiente periodo, cabe mencionar de que este es un periodo, a pesar de que existe muy poca información sobre lo que está pasando en la isla, eh, y que se consideraba un lugar peligroso y no muy interesante, que no y que además que no servía mucho como escala, es un periodo muy próspero. Podríamos decir de que la influencia eh, ilustrada sobre la isla de Pascua fue muy positiva, muy positiva, y podríamos denominar, a mí me gustaría denominar este periodo de cierta manera la ilustración pascuense. La ilustración pascuense porque si bien hay poca información científica y publicándose sobre la isla vive un cierto aislamiento y una cierta conexión que le genera toda una producción cultural y todo un revivir de su cultura antigua y toda una nueva cultura, un esplendor, incluso intelectual y científico dentro de la misma isla. Y ellos empiezan a hacer, en este periodo que yo creo, y que más hay más evidencia existe, en el que se empiezan a crear las tablillas ronco ronco. La que en el siguiente periodo generará mucha expectación.
lo que no son cualquier artefacto. No es común que una población, principalmente una población aislada, adopte una tecnología tan sofisticada como la podríamos decir, no sé si la escritura, pero al menos el registro sistemático, ya sea de lo que sea, que ya sea narraciones astronómicas, eh, o ya sean contabilidades sobre comida, no sabemos qué es el rongo rongo, pero eventualmente es un registro súper específico, eh, cultural, y que demuestra de cierta que muestra una clara influencia, y que ellos están adoptando directamente, o sea, y de su manera. Tanto que en este periodo se habla de escuelas del rongo rongo. O sea, el rongo rongo se enseñaba en escuelas, y que eso se va a ver después, especialmente en los posteriores de 1870 se estudia esto. Escuelas donde se enseñaba la escritura y existían talleres especializados para de lectura, que estaban, parece que, ubicados en la zona de Orongo. No quiero entrar tanto en esta discusión, pero claro, no quiero hacer entender de que una mirada tan eurocéntrica, de pensar de que todo lo que está pasando en ciencia sobre la isla está pasando en Europa o en otras partes del viejo mundo, incluso en América. Eh, Sino que también los pascuenses están teniendo su propia revolución científica, de la cual ya tenemos poco conocimiento sobre ella. Gran parte de este saber se va a perder, eh, especialmente en este periodo. En 1860, eh, los esclavistas peruanos viajan a la isla, y no solamente a la isla, sino que a muchas zonas de Polinesia, y hacen incursiones esclavistas en diversas partes para hacerlos trabajar en las guaneras, y con capitales peruanos y capitales chilenos, principalmente se sabe, pero principalmente peruanos. Eh, Hay que entender que el guano era un tema geopolíticamente muy fuerte en esta época. En Estados Unidos existe incluso leyes donde se dice que cada isla que se encuentre con guano es de Estados Unidos. Incluso hasta hoy en día Estados Unidos reclama la soberanía sobre las islas de Guano de Perú, lo que es, bueno, algo que no aparece en las cartografías, pero que todavía están las leyes de Estados Unidos. Incluso yo pienso que ello se podría utilizar como para poder investigar eh, el fenómeno, eh, a través de la justicia estadounidense, el fenómeno de las incursiones de esclavistas peruanas, porque estaban dentro de la ley. Habría que ver si eso todavía estaba dentro de la ley estadounidense. Eh, Sería interesante, pero es algo que eventualmente nadie ha hecho, a pesar de todos los estadounidenses que han ido a la isla de Pascua hasta la fecha, que es 2020.